Esto también es violencia, no del tipo que se anuncia con sirenas o titulares, no del tipo que rompe huesos o derrama sangre. Hablo de la violencia que susurra, la violencia que se sienta educadamente a la mesa, la violencia que sonríe mientras te va erosionando desde dentro. Durante mucho tiempo, nos enseñaron a reconocer la violencia solo cuando grita. Pero como dijo una vez un psicólogo, y aprendí esto no solo de libros, sino escuchando las vidas de las personas, lo que destruye la psique humana con mayor eficacia no siempre es lo que duele más fuerte, es lo que se repite, lo que disminuye, lo que confunde. Esto también es violencia. Ser interrumpido constantemente hasta dejar de hablar. Que te digan que eres demasiado sensible cuando algo te duele. Ser ignorado cuando pides ayuda. Ser controlado bajo el disfraz de cuidado. Recuerdo un momento cerca de 100 personas. No había pasado nada malo. Nadie había gritado. Nadie había golpeado. Y aún así, salía de esas interacciones más pequeño de lo que había llegado. Me tomó tiempo y valentía entender que el daño no necesita permiso para ser válido. El dolor no necesita pruebas para existir. La violencia no es solo un acto, es un proceso. Es la lenta asfixia de la identidad, la erosión constante de la autoestima, el mensaje diario, hablado o no, de que quien eres es incómodo, excesivo o incorrecto. Y cuando esto se vuelve rutina, la mente se adapta de formas peligrosas. La ansiedad se vuelve compañera. El silencio, una estrategia de supervivencia. Culparse a uno mismo parece más seguro que confrontar. Y la sociedad ayuda a que esta violencia prospere, porque la excusamos, la minimizamos, decimos, así son las cosas. Elogiamos la resiliencia sin cuestionar lo que las personas deben soportar. Decimos a las víctimas que sean más fuertes en vez de decir a los sistemas y a los individuos que sean más amables. Esto también es violencia, cuando el sufrimiento se normaliza y la empatía es opcional, pero la conciencia lo cambia todo. En el momento en que nombras lo que está pasando, la niebla empieza a despejarse. Cuando entiendes que la violencia psicológica es real, medible y profundamente dañina, dejas de negociar con tu propio dolor. Empiezas a poner límites. O empiezas a elegirte a ti mismo, no por egoísmo, sino por cordura. Y aquí es donde entra la responsabilidad. Porque reconocer la violencia no es suficiente. Debemos interrumpirla en nuestro lenguaje, en nuestras relaciones, en la manera en que criamos a los niños, lideramos equipos y nos amamos unos a otros. Debemos dejar de romantizar la resistencia y empezar a proteger la salud mental como un derecho humano fundamental. Así que hoy te invito a prestar atención a los chistes que humillan, a los silencios que castigan, al control disfrazado de preocupación. Si duele, si te hace pequeño, si te roba la voz, escucha con cuidado. Esto también es violencia. Y una vez que lo vemos, ya no podemos fingir que no sabemos. La conciencia no es pasiva. Es el primer acto de valentía, el primer paso hacia el cambio. Y a veces, la revolución más poderosa comienza con una simple y firme frase, pronunciada en voz alta. Esto también es violencia. Estamos nombrando lo que deliberadamente fue dejado invisible. Estamos hablando de heridas que no aparecen en la piel, pero se asientan profundamente en el sistema nervioso, en la forma en que una persona respira, duda, se disculpa por existir. La violencia psicológica no llega con fuerza, llega con repetición. Es sutil, estratégica y a menudo socialmente aceptada. Se oculta en el sarcasmo, en la crítica constante disfrazada de consejo, en comparaciones que humillan silenciosamente, en el afecto retirado como castigo. Y como no hay moretones a los que apuntar, a menudo se le dice a la víctima que no pasó nada. Pero algo sí pasó.
Algo pasa cada vez que una persona se siente disminuida, confundida o tiene miedo de ser ella misma. El cerebro no distingue entre una amenaza física y una emocional. Reacciona a ambas con la misma alarma. Las hormonas del estrés suben, la autoconfianza se erosiona y la persona comienza a vivir en un estado de vigilancia emocional. Punto. Esta es una violencia que entrena la mente para sobrevivir en vez de vivir, que enseña silencio en lugar de expresión, que deja cicatrices que nadie aplaude, pero que muchos llevan. Esta violencia es tan silenciosa, tan tejida en la tela de la vida diaria, que a menudo no la vemos, o peor, empezamos a aceptarla como normal. Vive en los comentarios casuales que menosprecian los sueños, en las miradas despectivas que invalidan los sentimientos, en las dinámicas de poder que silencian voces antes de que puedan hablar. Prosperan en los espacios donde debería haber empatía, pero no la hay, donde las excusas rutinarias ocultan el daño profundo. La sociedad, de muchas maneras, nos enseña a normalizar este daño llamándolo así son las personas, o amor duro, o dinámicas familiares. Aprendemos a reírnos de los chistes hirientes que cortan demasiado cerca de la verdad, a tolerar el frío emocional que nos hace sentir invisibles, a soportar la manipulación disfrazada de preocupación. Con el tiempo, estos pequeños actos se acumulan como gotas de lluvia que desgastan la piedra, casi imperceptibles aislados, pero devastadores en su persistencia. Y cuando estamos rodeados por este daño normalizado, se vuelve cada vez más difícil reconocer que lo que estamos experimentando es violencia. El lenguaje para nombrarla puede no existir en nuestras comunidades o en nuestras mentes, así que la llevamos en silencio, sin saber si estamos exagerando o si simplemente es parte de la vida. Pero el silencio y la invisibilidad solo sirven para proteger al agresor y profundizar la herida en la víctima. Esta aceptación silenciosa crea un terreno fértil para que la violencia se extienda, sin ser notada ni desafiada. Hubo un tiempo en mi vida en el que luchaba por entender por qué ciertas relaciones me dejaban agotado, ansioso y de alguna manera menos que yo mismo. No podía señalar un solo momento de daño físico o agresión abierta. No hubo confrontación dramática, ni línea clara cruzada. En cambio, había una corriente constante de tensión, desaires sutiles y barreras invisibles que me mantenían encogiéndome por dentro. Por mucho tiempo me culpé a mí mismo. Pensé que quizá era demasiado sensible, demasiado emocional o simplemente estaba imaginando cosas. Era un lugar confuso, atrapado entre la duda y el dolor, entre querer hablar y temer no ser escuchado ni creído. No fue hasta que aprendí a escuchar mis propios sentimientos sin juzgarlos que comenzó a emerger la claridad. Empecé a darme cuenta de que el daño emocional es real, que ser minimizado o invalidado repetidamente no es un fallo personal, sino una forma de violencia. Este despertar lo cambió todo. Me dio permiso para nombrar mi experiencia, para dejar de disculparme por mi dolor y para buscar espacios donde pudiera sanar en vez de ser destruido. Ese momento de comprensión no fue solo personal, fue revolucionario, porque una vez que dejamos de dudar de nosotros mismos, recuperamos el poder de decir, no más. Esto es violencia y no lo voy a aceptar. El costo que esta violencia invisible tiene en nuestra salud mental y sentido de identidad es profundo y a menudo subestimado. Cuando estamos constantemente expuestos a ataques sutiles, ya sea a través de palabras, comportamientos o negligencia, socava nuestra identidad, erosionando los cimientos de lo que creemos ser. La ansiedad y la depresión a menudo se vuelven compañeras no deseadas, sombras que nos siguen a lo largo de la vida diaria, nacidas no de incidentes aislados, sino de una tensión emocional implacable. La mente se convierte en un campo de batalla donde la duda lucha por el dominio, y la voz del amor propio se ahoga bajo la crítica interna y la vergüenza. Este tipo de violencia también roba nuestra dignidad,
haciéndonos sentir indignos de amabilidad, respeto o felicidad. Distorsiona nuestra comprensión de lo que son relaciones saludables, enseñándonos a tolerar el maltrato como norma. El daño no es visible para el mundo exterior, pero no es menos real. Se manifiesta en noches sin dormir, en momentos de desesperación y en la lenta pero persistente erosión de la esperanza. Lo más trágico es que quienes sufren a menudo permanecen en silencio, avergonzados o inconscientes de que han sido heridos de maneras que merecen atención y sanación. Este sufrimiento silencioso aísla a las personas, dejándolas atrapadas en ciclos de dolor que parecen imposibles de romper sin reconocimiento e intervención compasiva. Reconocer este tipo de violencia nos llama a la acción, no solo como individuos, sino como comunidad comprometida con el cambio. La conciencia es el primer paso, pero no puede ser el último. Debemos cultivar el valor para establecer límites claros, para decir no cuando algo disminuye nuestro espíritu o compromete nuestro bienestar. Esto significa aprender a escuchar profundamente nuestras propias emociones y confiar en ellas como señales válidas de daño, en lugar de descartarlas por miedo o duda. Más allá de los límites personales, significa fomentar ambientes donde el respeto y la empatía sean innegociables, ya sea en familias, lugares de trabajo o espacios sociales. Nos exige desafiar las historias y excusas que han permitido que esta violencia persista sin ser cuestionada por tanto tiempo. Tenemos la responsabilidad colectiva de educarnos y educar a otros sobre las muchas caras de la violencia, apoyar a quienes están sufriendo y construir sistemas que protejan la salud mental con la misma fuerza con la que protegemos la seguridad física. El cambio comienza cuando nos negamos a permanecer en silencio, cuando nombramos el daño y cuando elegimos actuar con intención y compasión. Cada pequeño acto de conciencia, cada conversación que rompe el tabú, cada límite sostenido con firmeza, crea ondas que pueden transformar la cultura a nuestro alrededor. Así recuperamos la dignidad, fomentamos la sanación y construimos un mundo donde la violencia no solo es visible, sino absolutamente inaceptable en todas sus formas. Así que hoy te pido que lleves esta verdad contigo. La violencia no es solo lo que rompe la piel o destroza el cuerpo. También es lo que rompe el espíritu, silencia la voz y apaga la luz que llevamos dentro. Cuando decimos esto también es violencia, damos poder a las heridas invisibles y las llevamos a la luz. Honramos el dolor que ha sido ignorado y nos negamos a aceptar el daño como algo normal. El camino por delante está claro. La conciencia debe llevar a la acción. El silencio debe ceder ante el coraje. Y la invisibilidad debe ser reemplazada por reconocimiento y cuidado. Juntos podemos cambiar la historia. Juntos podemos crear espacios donde cada persona sea vista, escuchada y valorada. Porque cuando reconocemos que esto también es violencia, damos el primer paso hacia un mundo basado en el respeto, la sanación